sea, el trauma en el fondo es como una ruptura que tiene el ser humano cuando el suelo donde uno pisa no se convierte en un lugar seguro. Es decir, el trauma es cuando empiezas a considerar que lo que nos rodea es más inseguro que seguro y perdemos la confianza en la vida, la confianza en Dios, la confianza en las cosas buenas, en las personas, y surge el miedo constante y crónico. El miedo es un látigo incesante que palpita en nuestro interior y nos quita la paz. A veces uno piensa que el miedo puede ser el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, pero a veces el miedo puede ser el miedo a quedarme solo, el miedo a que no me quieran, el miedo a causar decepción, el miedo a no ser perfecto, el miedo a que me juzguen. Y todos esos miedos activan el estado de alerta, al igual que un terremoto, un volcán, una bomba, la guerra. Es decir, nuestro organismo, cuando se siente en amenaza, y tú has dicho algo muy importante, por algo real o imaginario, segrega esta sustancia y activa nuestro sistema nervioso. Y cuando hay un trauma, yo siempre digo que es como si la luz de nuestro sistema nervioso se quedara tintineando. Es decir, siempre está a punto como de que se produzca un cortocircuito. Tú dices que la grabadora de cuando somos niños se convierte en nuestra voz interior cuando somos adultos. ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo se hablaban entre ellos? ¿Cómo te hablaban a ti? ¿Y cómo hablaban de ti? Este niño es un pesado, este niño no tal. Es decir, la forma en que nosotros hemos sido tratados por nuestro entorno, puede ser un hermano mayor, un maestro, un profesor, un abuelo, los padres, influyendo. Y el 90% de lo que nos preocupa nunca sucede. Pero como mi mente y mi cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario, porque mi organismo está escuchando lo que yo me digo. No te lo mereces, tienes el síndrome del impostor, nadie te quiere, estás solo, nunca vas a ser padre, madre, te puedes enfermar, todo el mundo te está juzgando, hablan de ti. Como nos hablamos, tiene un impacto directo en mi salud y tiene un impacto directo en cómo yo interpreto que los demás me hablan. Es decir, si yo me hablo mal, neurobioquímicamente hablando se ha demostrado que yo interpreto que los demás me hablan mal. Hoy, en Chabán Podcast. Chabán Podcast es presentado por yesyoucan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chabán Podcast. Quiero darte las gracias por regalarme primeramente tu atención, por regalarme tu tiempo, por estar aquí con nosotros y a nuestros amigos de Yes You Can, por siempre brindarnos conversaciones nutritivas, no solamente para el cuerpo, sino también para nuestra alma. Hoy vamos a aprender a recuperar nuestra mente y a reconquistar nuestros sueños y nuestra vida. Voy a empezar contándole una historia muy personal. En el año 2008 yo tuve una debacle financiero donde lo perdí todo. Yo perdí lo material, perdí mi enfoque, me desconecté completamente de mi esencia, perdí mi pareja, me peleé con la fe, con Dios, y me separé de mi identidad. Y esto creó en mí una, de alguna forma, oportunidad de cosas positivas, pero también creó un trauma que me mantiene en alerta constante, en un estado de estrés, sintiendo como este miedo siempre a perderlo todo otra vez, a quedarme sin nada, miedo a que de pronto todo lo que se ha construido desaparezca. Me mantiene, como he aprendido, en lucha y huida. Y leyendo, vi esta frase que me encantó: angustiarnos por eso que pensamos que pudiese ocurrir genera liberación de esto que está acá, que es el estrés, literal, la hormona del estrés, que es el cortisol. Y lo aprendí de una de mis autoras favoritas. Ella es mi terapeuta, ella no lo sabe. Y esta psiquiatra maravillosa que tiene 3 libros increíbles que le han cambiado la vida a millones de personas, pues el día de hoy está aquí con nosotros. Bienvenido, Marian Rojas Estapeda, Chabán Podcast. Bueno, estoy emocionada, Alejandro, de estar aquí contigo en tus dominios y de poder hablar contigo de tantos temas. Y has hablado de algo muy importante, que es el trauma. O sea, el trauma en el fondo es como una ruptura que tiene el ser humano cuando el suelo donde uno pisa no se convierte en un lugar seguro. Es decir, el trauma es cuando empiezas a considerar que lo que nos rodea es más inseguro que seguro y perdemos la confianza en la vida, la confianza en Dios, la confianza en las cosas buenas, en las personas, y surge el miedo
el miedo constante y crónico. El miedo es un látigo incesante que palpita en nuestro interior y nos quita la paz. A veces uno piensa que el miedo puede ser el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, pero a veces el miedo puede ser el miedo a quedarme solo, el miedo a que no me quieran, el miedo a causar decepción, el miedo a no ser perfecto, el miedo a que me juzguen. Y todos esos miedos activan el estado de alerta, al igual que un terremoto, un volcán, una bomba, la guerra. Es decir, nuestro organismo, cuando se siente en amenaza, y tú has dicho algo muy importante, por algo real o imaginario, segrega esta sustancia y activa nuestro sistema nervioso. Y cuando hay un trauma, yo siempre digo que es como si la luz de nuestro sistema nervioso se quedara tintineando. Es decir, siempre está a punto como de que se produzca un cortocircuito en nuestro cerebro, ¿no? De repente una escena. El otro día hablaba con una paciente que de pequeña sus padres se separaron. Se fue a vivir primero con su madre se enamoró de otro hombre, la abandonó, luego se fue con su padre trabajaba todo el día, siempre muy sola, una herida muy grande de abandono. Ella se refugió en los estudios, en su carrera profesional, pero sabe que vive en ese modo alerta. Y empieza a trabajar en un despacho de abogados y el primer día, primero empieza a trabajar online porque estaba fuera, llega un día a las oficinas, mucha gente, empieza a trabajar online y en un momento de estar en una conversación con alguien, con un cliente, levanta la mirada y ve que no hay nadie en el despacho. ¿Dónde se ha ido todo el mundo? Y escribe, ¿dónde estáis? Dice, nos hemos bajado a comer 20. Y le dio un ataque de ansiedad porque volvió a sentir el abandono. Es decir, cuando ella me decía, Marian, fue una tontería, pero yo lloraba como una niña pequeña. Y me recordé a esa niña que lloraba en casa cuando no había ni padre ni madre. Cuando uno tiene un trauma de abandono, de miedo, de pérdida, de ruina económica, de abuso, el abuso que yo lo trabajo muchísimo, violación, agresividad en casa, tú dices una cosa muy importante, dices que es como un estado de tensión. ¿Y si me pasa? ¿Y si de repente? ¿Y si vuelve a suceder? Y el 90% de lo que nos preocupa nunca sucede. Pero como mi mente y mi cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario, porque mi organismo está escuchando lo que yo me digo. No te lo mereces, tienes el síndrome del impostor, nadie te quiere, estás solo, nunca vas a ser padre, madre, te puedes enfermar, todo el mundo te está juzgando, hablan de ti. Como nos hablamos, tiene un impacto directo en mi salud y tiene un impacto directo en cómo yo interpreto que los demás me hablan. Es decir, si yo me hablo mal, neurobioquímicamente hablando se ha demostrado que yo interpreto que los demás me hablan mal. Imagínate que uno tiene una depresión y entonces lo está pasando muy mal y nadie me quiere y estoy solo y no me merezco esto y no voy a salir de aquí. Y de repente viene alguien a intentar ayudarme y me dice, oye, ven, yo te voy a intentar. Claro, a ti que te va todo bien. Y uno dice, oye, a mí no me hables mal. ¿Qué le está pasando? Que como él se habla mal, interpreta que el resto es una amenaza. Por eso a veces, esto siempre lo intento explicar a veces en los podcasts y en las terapias, a los familiares de gente con depresión. Cuando tú tienes a alguien cerca que lo está pasando mal, a veces no se deja ayudar, porque está interpretando que tu ayuda es una amenaza. Entonces a veces hay que romper esa primera barrera para acercarnos a esa persona y poder ayudarla. Tú dices algo maravilloso en este nuevo libro que me marcó y lo he leído tantas veces para comprenderlo. Me encanta tu frase de comprender es aliviar. Tú dices que la grabadora de cuando somos niños se convierte en nuestra voz interior cuando somos adultos. ¿Qué significa eso? Eso me quedé un rato porque dije, wow, o sea, no solamente las positivas que nos dijo mamá, papá, los maestros, sino también las negativas, ¿no? El 40% de los adultos en Estados Unidos vive con obesidad y dentro de nuestra comunidad hispana los números son aún más alarmantes. Correcto, para el 2030 1 de cada 2 adultos van a sufrir de obesidad en los Estados Unidos. La solución son las inyecciones de GLP-1. Estas inyecciones actúan como una hormona en nuestro cuerpo, reducen el apetito y ponen más lento el sistema digestivo. Por esta razón, hoy siento la responsabilidad de traerte a ti de la mano de Yes You Can esa solución. La ciencia evoluciona y nosotros también. Yo quiero que en este momento entres a yesyoucanmedical.com y obtén tu descuento de $100 por tu primer mes. También te voy a enviar de regalo más de $50 en productos nutricionales en tu primera orden. Con Yes You Can Medical tendrás un equipo de doctores y expertos a tu lado y continuarás con el apoyo de nuestros suplementos nutricionales para asegurar una transformación duradera. Toma acción ahora. Te invito a que pruebes la nueva solución de Yes You Can. Bueno, esto surgió a raíz de que en consulta, como
como psiquiatra, uno de los temas que yo más trabajaba en psicoterapia era la voz interior, porque yo siempre digo, la actitud es clave en la vida. Pero en el fondo, ¿qué es la actitud? La actitud es cómo te hablas. O sea, la actitud es yo me levanto por la mañana y digo, hoy va a ser un gran día. Hoy qué horror, estoy agotado. He dormido fatal. Hace muchísimo frío. No me apetece hoy la reunión con mi jefe. No me apetece llevar a los niños a la escuela. O sea, la actitud está íntimamente relacionada con la voz interior. Y entonces, en consulta, la gente me decía, Marian, es que yo me levanto por la mañana y ya me machaco, me hago boicot. Entonces yo empecé a trabajar esa voz interior. La empecé a trabajar de diferentes maneras a nivel cognitivo, reconducir la voz, identificar de dónde viene. Y en algún momento yo le decía, ¿pero por qué te tratas así? ¿Pero por qué te dices las cosas con tanta dureza? Entonces yo tengo una técnica que no es que yo no la he inventado, yo cuando estuve en Camboya sacando niñas de la prostitución infantil, un psicólogo francés empleaba una técnica que se llama EMDR, que me han dicho que aquí en Miami quizá no se emplea demasiado, en Europa bastante, y yo pensaba que en Estados Unidos también, pero varias personas me han dicho que no la conocen. No es hipnosis, es con los ojos cerrados revivir escenas, haciendo tapping, haciendo movimientos oculares. Yo en algún momento también aprovecho y hago sensaciones corporales, tocando la fascia, etcétera, técnica más avanzada. Y entonces yo haciendo el EMDR con la frase con la que yo no me paro de repetir, no me lo merezco, no puedo. De repente yo voy diciendo, a ver, ¿cuándo te lo has dicho? Y de repente llegaba la infancia. Entonces de repente yo llegaba y decía, es que mi papá siempre me decía, tu hermano es más listo que tú no llegarás a nada de la vida. Si no eres más delgado, o más delgada, o más guapo, o más guapa, nadie te querrá. Si no es gay. Y entonces de repente tienes 40 años y te vas repitiendo esa frase. Y entonces yo dije, oye, un momento, ¿cómo influye? Y empecé a preguntar a todos mis pacientes, ¿cómo eran tus padres? ¿Cómo se hablaban entre ellos? ¿Cómo te hablaban a ti? ¿Y cómo hablaban de ti? Este niño es un pesado, este niño no tal. Es decir, la forma en que nosotros hemos sido tratados por nuestro entorno, puede ser un hermano mayor, un maestro, un profesor, un abuelo, los padres, influyen. Entonces hay una anécdota que yo cuento que me pasó siempre cuento que me pasan cosas en los supermercados. Ayer conté la del chico, pues de hecho en uno de mis libros sale esta anécdota. Estaba yo un día en el supermercado y había una madre con 2 niños, más o menos de la misma edad. Y entonces ella llevaba el carrito y cada niño llevaba cosas en la mano. Y en un momento dado a uno de los dos se le cayó en los yogures al suelo y se manchó todo el suelo. Y entonces la madre le empezó debían tener como 7 o 8 años. Y la madre le empezó a decir, es que mira que eres un desastre. Ya podrías ser como tu hermano, ordenado y capaz. Es que da igual lo que te pida, que siempre lo acabas destrozando. No sé qué va a ser de ti en la vida. Entonces una cosa aquí, una punzada en mí. Me estaba escribiendo Encuentra tu persona vitamina, que es donde sale esto. Y dije, ay, no. Y el niño unos lagrimones y lloraba y lloraba. Que no llores, que seas un hombre. De verdad, que ya está bien. Que es que no, todo el día llorando. ¿Qué va a ser de ti? Bueno, yo ya me estaba empezando a agobiar. O sea, porque la escena, el niño no paraba de llorar. Ahora te vas a recoger esto. Entonces le mando y le dice, vete a la señorita y pídele para limpiar. Entonces yo miraba la escena, yo estaba un poco alejada. Claro, en esos momentos intervenir siempre es complicado. ¿Y cómo intervienes? Y entonces el niño, yo me acerco al niño y le digo, espera, vamos a buscar unos Kleenex, unos tissues, y empieza a aliviar. Y la madre, de verdad, qué niño, ¿eh? Entonces me acerco y le digo, mira, perdona que me meta, pero este niño, pues quizás es más torpe, pero no se lo digas todo el rato. Y dice, entonces, ¿cómo va a cambiar? Y entonces le dije, mira, yo soy psiquiatra y llevo unos años investigando ciertas cosas del comportamiento y me he dado cuenta de lo importante que es cómo nos hablan nuestros padres desde pequeños. Yo tengo 4 hijos y algunos son mejores en unas cosas y otros en otras, y a veces te salen, oye, chico, eres un desastre, pero la forma en que tú le hablas va a influir poderosamente en cómo él se va a tratar de mayor. Entonces se me pone a llorar la madre y me dice, es que a mí mi madre me hablaba fatal, mi hermana era la guapa, mi hermana era la lista, yo era la gordita, yo era la desastre. Y yo siempre pienso, si mi madre me hubiera cambiado desde pequeña y me hubiera, pues por eso le meto tanta caña, y le digo, pues te recomiendo otro enfoque. Entonces, los padres muchas veces, y a mí me pasa, o sea, quiero decir que yo los tengo, los niños, que no somos, o sea, tenemos que ser más conscientes de cómo nuestra actitud ante ellos, cómo les hablamos, y al final todos los que estamos aquí en esta sala, y estoy convencida que los que nos están escuchando, se hacen un momento de reflexión y llegas atrás, dices, cómo me potenciaban. Por ejemplo, yo tengo la suerte de que mi padre, desde muy pequeña, cuando yo le dije, papá, yo me quiero dedicar a la salud mental, papá, yo quiero hacer prevención, mi padre es un psiquiatra maravilloso, es mi maestro. Adelante. ¿Y sabes lo que hacía? Cuando él terminaba una conferencia y yo tenía 25 años, lo conté ayer, decía, ahora va a venir mi hija y va a contar. Entonces yo me había preparado algo y hablaba 10 minutos. Entonces
me quitó el miedo, me dio confianza. Me dijo, tú puedes. O sea, mi padre cuando yo doy una conferencia está en primera fila tomando apuntes. Digo, de verdad. Qué belleza. ¿Sabes? Qué belleza. Tú sabes la seguridad que eso te da. Claro. O sea, que te da. Marian, hablando de la voz interior, ¿cómo uno adulto ahorita, que uno va en automático y de pronto no sabes ni no has hecho consciente tus pensamientos, no has comprendido para poder aliviar, Total. ¿cómo uno hace consciente de que hay una creencia limitante, hay una voz interior negativa y cómo la cambias? ¿Cómo te das cuenta que es negativa? Y hacemos una pequeña pausa para hablarte de Yes You Can, el estilo de vida saludable con ese sabor latino. Se ajusta literalmente a lo que tú necesitas, productos 100% naturales hechos en Estados Unidos con ingredientes orgánicos, un plan completo, nutrición, salud emocional, movimiento y suplementos nutricionales de calidad, especialmente creado para ti. Si tú quieres bajar los niveles de cortisol, quieres subir los niveles de oxitocina y nivelar tu dopamina, Yes You Can es para ti. Comienza un estilo de vida saludable. Es el momento de tomar acción. Ve a yesyoucan.com o márcanos gratuitamente al 1-888-988-5515. Comienza tu estilo de vida saludable hoy. ¿Con quién más? Con Yes You Can. Bueno, yo creo que lo primero es que uno de los mensajes principales de estos libros es una llamada a la reflexión. O sea, vamos a parar un momento y nos vamos a ubicar. ¿Dónde estoy? A veces uno se tiene que ir un fin de semana fuera y desconectar y saber el mar, sentarse con una libreta y decir, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy ubicado ahora mismo? ¿Estoy en mi relación de pareja, de matrimonio? ¿Estoy bien con la relación con mis hijos? Porque claro, la vida cambia. Entonces otro día, por ejemplo, lo hablaba con una amiga mía y me dice, María, no me da tiempo de frenar. Y le digo, vamos a parar tú y yo un momento. Le digo, dime qué te da miedo ahora. Y dice, ay, María, no me da... Entonces me pone a llorar y me dice, mi angustia es solo pensar en qué tengo miedo. Y digo, es que le hemos quitado a la vida la opción de enfrentarnos a ella. Es que si luego nos da un minuto de tiempo a hablar del mundo de la inteligencia artificial, ¿cómo vamos a funcionar la inteligencia artificial si la normal ha dejado de funcionar? Es que claro, me preocupa muchísimo, hay que volver. Entonces me dice, mira, mis padres están envejeciendo, me da muchísima ternura ver a mi padre hacerse dependiente, mi madre a veces se olvida de las cosas y ya siempre tiene una cabeza privilegiada, siento que se hacen mayores y que quizá me dejen y tengo un duelo enorme ahora en tierra. Noto últimamente que mi esposo está tan enfocado en el trabajo que me ha dejado de buscar, mis hijos están adolescentes y creo que lo he hecho mal como madre, me juzgo como madre, profesionalmente me he estancado por mis hijos y mis hijos no están bien y me he estancado profesionalmente. Entonces lloraba y le digo, bueno, entonces yo soy muy de utilizar un folio, ¿no? Y voy a ir apuntando y hacer todos los esquemas y le decía, vamos a ir analizando uno por uno si es, porque ahora mismo, porque cuando uno está triste, y uno puede estar triste por muchas razones, interpreta la vida de forma triste. Es que es muy básico. Las cosas no son lo que son, sino cómo las interpretamos. Y una de las cosas que yo utilizo mucho en la consulta es cuando la gente me cuenta su historia y yo hago así, cloink, y le digo, anda, pues entonces esto es por esto. Entonces le cambias la manera de interpretar su realidad. ¿Qué es lo que sucede? Que la voz interior está íntimamente relacionada con cómo nos tratamos, con nuestra historia, con nuestra vida, y para llegar a que cómo me estoy tratando tengo que frenar y ver qué viene. El otro día en un banco en Madrid me contaron, lunes por la mañana, y de repente les mandan a todos un correo electrónico que a las 8 de la mañana les esperan a todos en una sala. Entonces llegan 50 tipos a una sala donde han vaciado todo y han puesto unas esterillas y un tipo dice, todo el mundo se tumba hoy que vamos a hacer un ejercicio de mindfulness antes de empezar a trabajar. Entonces todo el mundo se quita los zapatos, la gente se tumba. A los 10 minutos, 25 se levantaron con ataque de ansiedad. No, claro, tú llegas a trabajar al banco, con todas tus ideas te paran y te dicen, respira, boom, tengo que escribir. Pues claro, para bajar, o sea, de esa aceleración que llevamos, a tumbarte en una esterilla y ponerte a respirar, o empiezas a hacerlo progresivamente o te da un ataque de ansiedad. ¿Qué sucede? Que cuando, lo primero es ser consciente, ¿qué me digo? ¿Cómo me trato? ¿Cómo es mi voz interior? Es que muchas veces... ¿Cómo me voy contando mi vida? Para empezar hay que tener un mensaje claro, Alejandro, y esto me gustaría que le llegara a todo el mundo. La voz interior es innata, la voz interior, que también se denomina red neuronal por defecto o divagación mental, es algo fisiológico, natural, psicológico, es decir, no hay que bloquearla, porque la divagación mental existió a lo largo de la historia y ha sido la causante de que se creen cosas. Es decir, la gente que ha descubierto, filósofos, investigadores, etcétera, estaban divagando. O sea, Platón paseaba por los jardines de Atenas, entonces divagaba.
pensaba, hablaba, escuchaba, y ahí nace su pensamiento. Yo siempre doy ejemplos muy básicos, pero Newton estaba sentado en un árbol, divagando, dando vueltas, y veía manzanas que caían, y decía, ¿por qué caen hacia abajo y no caen hacia el lado o hacia arriba? Y descubre la gravedad, divagando. Arquímedes se bañaba, y entonces entraba en la bañera y salía el agua y decía, la flotabilidad. O sea, para llegar a descubrir, tienes que divagar. Por lo tanto, partimos de la base de que el pensamiento, esa voz interior de la que tú me hablas, es buena. Porque cuando yo estoy en divagación mental, yo estoy creando mi identidad. Ayer me pasó esto, qué maravilla esto otro. Esta mañana me da un paseo alrededor del hotel, ¿no? Entonces me he dejado los celulares, los móviles, me he dejado el móvil en el hotel y me he ido y entonces me iba contando lo de Miami. Digo, Miami es una película de ciencia ficción. Digo, qué impresionante. Entonces me iba contando. Cuando uno divaga, se cuenta su historia. Y asiento mi identidad, porque yo cierro pasado, analizo presente, tengo ilusiones. El problema es que cuando esa divagación mental me pilla cansado, triste, inflamado, con un trauma sin cerrar, la divagación mental se convierte en una tortura, porque todo lo que me digo me hace daño. Por eso me tengo que reconciliar con mi voz interior, y para reconciliarme tengo que saber cómo estoy con ella. O sea, hacer un análisis, oye, ¿cómo me estoy tratando? Yo, Marian Rojas, que tengo una voz interior, pues imagínate el estilo Marian Rojas en la vida real, pues en la vida del pensamiento es una cosa parecida, en la que tengo 74 circuitos por ahí circulando. Pues hace un par de semanas, un día hablando con mi marido, le digo, últimamente me machaco con este tema que no. Y me dice, cuidado con esa voz. Me toma el pelo porque no se dedica a lo mío, pero. Y es como mi gran terapeuta me dice, Marian, por Dios, tu voz interior últimamente. Digo, estoy cansada, necesito dormir. Porque, por ejemplo, cuando dormimos mal, la voz interior es mucho más tóxica. Es muy importante. O sea, por ejemplo, fácil volver a dormir. O sea, eso carga tu batería mental. Eso carga tu batería mental. Mira, tengo esto para que lo hagamos acá mientras hacemos todo esto. Bueno, este hombre es este hombre es la bomba, lo voy a contar. Para que así está en el libro, señores. Ustedes tienen que leer ese libro porque literalmente te da absolutamente, te carga la batería, dormir bien. Lo voy a anotar acá. Síguele, Mari. El deporte. El deporte. El deporte, a mí, te cuento una anécdota divertidísima que la he contado alguna vez, o sea que no me importa. Cuando nació uno de mis hijos, al poco de nacer, pues yo estaba después de dar a luz con el cuerpo que estás después de dar a luz, y estaba cuidando a los niños y tal, y me volví a incorporar a trabajar a la consulta, y durante las primeras semanas, de repente varias personas me hablaron de infidelidades en el gimnasio. Y dije, Dios mío, ¿cómo están los gimnasios? He estado de baja y los gimnasios se han vuelto un lugar terrible, ¿no? Y llego uno de los días a casa y me dice mi marido, me dice, oye, he ido ya al médico porque me duelen las lumbares y me ha dicho el médico que toca apuntarme al gimnasio. Y digo, uy, me apunto contigo. Digo, espérate, que la cosa está muy mal en el gimnasio. Entonces voy al gimnasio con él, nos recibe una entrenadora y mi marido le empieza a explicar que si su espalda, no sé qué, me mira a mí, mi cuerpo, y le digo, no, que yo acabo de dar a luz. Yo vengo por amor. Digo, yo a los gimnasios no me gustan. Y la otra, ¿y por qué? ¿Por qué no te gustan? Y digo, porque yo en el gimnasio mis receptores psicológicos se activan y veo al que sufre, al que está estresado, al que no se siente querido, al que viene aquí para validarse, tal, o sea, al que viene aquí a descargar todo lo que no ha podido descargar fuera. Entonces lo veo todo y me abrumo, y entonces tengo que ir a lo mío y tal. Bueno, entonces fue muy poco, pero escribiendo este libro, en un momento dado colapsé con una idea del libro, no era capaz, con todo el tema de la cuerda, del placer, dolor, no. Y entonces dije, me voy a ir al gimnasio. Entonces me fui al gimnasio, estuve corriendo, y de repente cuando volví a casa todo tenía sentido. Y por eso hay un capítulo tan importante, porque el deporte fabrica una sustancia que se denomina BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una sustancia que solo se fabrica, o sobre todo se fabrica cuando uno hace ejercicio, y lleva a mi mente a su máximo potencial. Quita angustia, baja cortisol, libera tensiones, ayuda a potenciar la dopamina buena, recarga. Entonces, el deporte hoy en día, en mi opinión, para cualquier persona, es absolutamente imprescindible. Dormir y el deporte son los dos pilares más absolutamente fundamentales que existen. En mi caso, la naturaleza. Me voy al campo todos los fines de semana y entonces camino con mis hijos, con mi marido. Me pierdo por el campo, ¿no? O sea, es decir, subo, bajo 1 hora, 2 horas. Para mí es fundamental. Me encanta leer, me encantan los abrazos. Me encanta sentarme y ver a mis hijos jugar. O sea, me pongo como en una esquina del cuarto y les veo jugar a los indios, a los Playmobil, a los coches, a construir cosas. Y yo me siento, yo los observo, y a veces estoy con un libro y a veces simplemente les veo. Y ver que eso funciona, funciona es que les veo disfrutar. O sea, para mí verles disfrutar es recarga de pila total.
Me encanta viajar, viajo poco, me gustaría viajar más, pero viajar, perderme en una ciudad, me encanta. Me Con parece... esto igual, al estar cargando tu batería mental, puedes entonces concientizar esa voz interior que estábamos hablando. Total. O sea, la reconoces de alguna forma, ¿no? Bueno, de hecho, cuando yo estoy durmiendo mal una temporada, no puedo hacer deporte, etcétera, yo lo noto, ya empiezo todo y entonces pienso, últimamente, pues, tanto esfuerzo no vale la pena, al final, pues yo intento ayudar, pero no llega, o sea, pues me hago una voz interior que pienso que no estoy ayudando. Y entonces digo, pues ¿para qué tanto esfuerzo? Digo, mira, me voy a hacer un año de excedencia y ya está, porque tampoco es para tanto y tanto esfuerzo, ¿sabes? O sea, y llega, incluso yo misma digo, me hago un auto boicot en el que... ¿Cómo te auto Lo primero que conectas? hago es pensar si tengo la batería mal, o sea, si estoy cansada, irritable, enfadada por algo, ha sucedido algo negativo. Intento, digo, necesito un fin de semana de descanso, lectura, chimenea con libro, pasear con los niños, etcétera. Y si aún así sigue, intento ver de dónde viene, qué ha pasado. O sea, es decir, qué ha pasado para que yo llegue, por ejemplo, este año he tenido pacientes muy graves. O sea, este año probablemente ha sido uno de los años, fuera del año de la pandemia, pero era muy específica la pandemia, extremadamente complicado, porque he atendido de pacientes nuevos solo casos muy graves, casos que me derivaban, gente que ya estaba muy desesperada, intentos de suicidio muy severos, depresiones, traumas súper complejos, el trauma complejo, ¿no? Que es esa niña o ese niño o violado o abandonado con droga. O sea, entonces, claro, cuando tú te pasas todo el día escuchando dramas, claro, es que te agotas. ¿Qué me descarga la batería? Estar todo el día escuchando drama, pero es mi trabajo. O sea, quiero decir, y a mí yo sé que es mi labor, es mi vocación, pero hay días que salgo de la consulta, vuelvo andando a casa y tengo lágrimas en los ojos. Y mucha gente me dice, ¿cómo desconectas? Pues a veces no desconecto bien, a veces me lo llevo a casa y digo, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, ¿qué es esta historia? Y tengo de vez en cuando como micro, entre comillas, crisis de, ¿pero cómo está el mundo? ¿Pero cómo es posible que exista tanto mal? Porque claro, yo veo el lado oscuro de la vida. Cuando la gente me dice, oye, pues ayer en Miami este cariño que yo recibí y tal, pero claro, luego bajo y por la noche pues contesté a algún paciente, pues alguna medicación que no va bien. Claro, bajas corriendo al mundo real, porque claro, el mundo real mío es el mundo del sufrimiento. Por eso, una de las cosas que intento explicar en el libro, y el primero, cómo hacer que te pasen cosas buenas, es un mensaje de esperanza, sabiendo que todos en nuestra vida libramos momentos tristes y batallas y nos abandonan y nos hacen daño y nos sentimos solos y nos arruinamos y desconfiamos. Y ser conscientes que todos a lo largo de la vida vamos a pasar momentos malos, a mí me parece una liberación. Porque durante muchos años nos mandaron un mensaje de que habíamos nacido para ser felices. Y perdóname esto, pero es que no es verdad. O sea, nosotros, bioquímicamente no estamos programados para nacer con una plenitud enorme. Estamos programados para la supervivencia. Y luego, con la capacidad de ir entendiendo el mundo para conectar de la mejor manera, disfrutando, pero también siendo conscientes de que, o sea, yo no conozco ninguna vida sin sufrimiento. O sea, el más rico, el más guapo, el más estúpido. Es que tú me acabas de contar lo tuyo. Pero es que paramos por la calle a 50 personas y les preguntamos, ¿has sufrido? ¿Tienes algún trauma? ¿Te preocupa algo? Y todo el mundo tiene algo con lo que lidia. Lo que pasa es que hasta hace unos años no se hablaba de esto. Lo llevábamos dentro, eran heridas muy profundas, nadie quería hablar de esto porque había un estigma con la salud mental. Porque la salud mental era la esquizofrenia, el tipo desequilibrado, loco que hace cosas terribles. Pero es que la salud mental es también otra cosa. Todo el que nos está escuchando ahorita que tiene un trauma, en mi caso, hagamos terapia. ¿Por dónde empiezo para cambiar ese trauma yo? Bueno, o la gente que nos está viendo. De pronto estaba hablando con una amiga en la mañana y me decía que pues tuvo 2 divorcios ya y está en una relación maravillosa y se está autosaboteando nuevamente porque piensa de que todo le va a salir mal en esta tercera oportunidad. ¿Cómo alguien por dónde empieza para cambiar y transformar un trauma? Vale, una de las cosas que es una gran pregunta, una de las cosas importantes es decir, ¿este trauma es incapacitante? ¿Lo tengo bloqueado o lo tengo en estado de alerta? Véase, yo tengo gente que viene a mi consulta y me dice, Marian, yo tengo un trauma porque me pasó esto, pero no quiero hablar del tema. Está encapsulado, como digo yo, en un baúl con 7 llaves, donde tú no quieres hablar del tema porque el tema te angustia muchísimo. Y entonces lo tienes ahí y yo siempre digo, en algún momento habrá que sacarlo. O sea, yo me acuerdo hace
hace un tiempo una persona que está viniendo a mi consulta y que tiene un tema con... Ella abortó muy joven, pero la manera en la que pasó todo, las mentiras y tal, pero nunca se lo ha contado a nadie. Y entonces ella ahora quiere ser madre y tiene ahí una historia metida en su cabeza angustiosísima, pero me dice, no te lo quiero contar, Marian. No te quiero contar porque no soy capaz de verbalizar lo que me pasó. Y luego, bueno, pero en algún momento hay que abrirlo, ¿no? Y ahí la función del terapeuta es con una delicadeza, algo que yo siempre le digo a mis compañeros psiquiatras y psicólogos, que he aprendido de mi padre, que es una delicadeza con una dulzura, porque cuando tú abres es como si tuvieras una herida en carne viva con una gasa, empezar, o sea, de una forma hiperdelicada. Entonces, a veces el trauma está encapsulado, a veces el trauma está al revés. Todo el día piensas en ello. Incluso puede llegar a ser un trastorno de estrés postraumático. Es decir, tienes las escenas, tienes la imagen de lo que te pasó constantemente. Y luego hay veces que ese trauma lo que te hace es que determina cómo te hablas y cómo te enfrentas con tu realidad. No tanto la imagen, sino como me pasó esto, estoy seguro de que me pasará esto. En el caso de tu amiga, una de las cosas que yo le recomendaría es llegar a por qué... O sea, si las relaciones no funcionaron por algo que ella hizo, o porque era una persona inadecuada, o porque el amor no funcionaba desde el primer momento, porque yo tengo una teoría y es que la mayor parte de las veces que las relaciones se rompen es porque uno no ha elegido bien. O sea, porque cuando uno elige, el problema es que uno piensa que cuando el amor llega, ya está. No. Que el amor, hay que buscar si eso tiene un fondo. O sea, si yo he elegido bien, si este hombre o esta mujer tiene las características para que yo pueda formar un proyecto de vida. Porque si nos dejamos llevar por la dopamina del principio, mi padre tiene una frase que me encanta, dice, el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido. Porque cuando el amor llega, la amígdala cerebral empieza a lanzar chispas de colores y bloquea la corteza prefrontal. Entonces no ves que tiene 20 años más, 20 años menos, es el marido de tu mejor amiga, es tu jefe, no lo ves, solo sientes. Ahora cuando se baja, guau, lo que ves, ¿cómo no vi esto otro? Entonces, siempre mi recomendación es, en el momento que empieza la chispa dopaminérgica, de la atracción, me gusta, tiene algo interesante, tal, que le dediques unos minutos a decir, ¿me conviene? Entonces hay mucha gente que dice, Mariana, hombre, no me hagas esto. Pero yo le digo, es que luego es un horror, se puede convertir esto en un trauma. Es que quiero vivir la experiencia. Y digo, ya, pero es que luego esto puede convertirse en un trauma y arrastrarlo. A veces, en los traumas, es porque nos hemos equivocado. Entonces, esto es una cosa muy importante. O sea, es decir, es que me equivoqué. No debería haber salido o casado con esta persona. No debería haber invertido este dinero en este negocio. No debería haber confiado en esta persona. Y no pasa nada. Acepto que me equivoqué y me perdono. O sea, no se trata de decirnos que yo nunca me he equivocado. No. Es que todos nos equivocamos. Y la aceptación libera. Aceptar. Yo soy muy de la teoría que en esta vida una de las claves de salud mental es ver lo que tengo que aceptar y por otro lado ver lo que tengo que superar. Hay cosas que tengo que aceptar. Pues que tengo un hijo enfermo. Mi madre vive en casa y es una mujer intensísima y no la soporto. Y la tengo que cuidar. Mi jefe es complicado. No sé qué. O sea, tengo un problema económico ahora y tengo que vivir por debajo de lo que me hubiera gustado vivir. Pues, en vez de luchar todo el día contra una realidad que no me gusta, a veces tengo que aceptar. Y cuando he aceptado, buscar mecanismos para superar. El problema es que hoy en día nos cuesta mucho aceptar lo que no es exactamente lo que queremos. Porque nos hemos hecho adictos a lo que nos gusta. Nos hemos hecho adictos a sentir constantemente que lo puedes tener todo. Y cuando las cosas no llegan, es que te frustras. Y terminando tu pregunta del trauma, identificar, porque a veces yo en consulta y en terapia esto lo trabajo mucho, el trauma. Es decir, como me equivoqué en esto, tengo la sensación de que puedo volver a repetirlo. Y yo con esta técnica que te digo del MDR, que me consta que en Estados Unidos se hace, porque la que lo descubrió estaba aquí, pues visualizas escenas de las que te sientes culpable o que son las que vuelven. Por ejemplo, el otro día me decía una paciente, está casada muchos años y al final de su matrimonio todo el día veía a su marido, su esposo con el celular, mandando mensajes, no sé qué, hasta que descubrió que tenía a otra desde hacía mucho tiempo. Se separó, horrible, lo ha pasado fatal, ha pasado 5 años y ha empezado con otra persona. Pero a la mínima que están en un restaurante y agarra el móvil y empieza a... Ella nota que es miedo. Y entonces dice, quiero gestionarlo, pero no puedo. Le hice un MDR de las escenas donde ella se recordaba a su exmarido con el móvil para que ahora sea capaz, porque si no la realidad se convierte en una amenaza. O sea, por ejemplo, yo puedo literalmente desde mi casa hacerlo, si cerrar los ojos y ver esa escena. No, hay que hacerlo con un terapeuta. Con terapeuta, ok. Con terapeuta, pero es una técnica súper... Para mí, en trauma,
es la mejor que yo conozco. Y la segunda es cómo me cuento mi trauma. Porque si tú empiezas a contarte tu trauma de la ruina como una oportunidad de crecimiento para poder llegar a esto que has montado, y gracias a que toqué fondo fui capaz de reinventarme. Ahora, si tú te cuentas esto como en esta vida soy profundamente vulnerable y de la noche a la mañana puedo acabar en la calle, claro, dejas de creer en ti. Y creer en ti significa que crees que el mundo es un lugar seguro. Cuando yo intento explicarle a la gente cuando sufre traumas severos, que claro, ya no confían en nadie. No confían en el mundo, en la naturaleza, en Dios, en los políticos, porque ¿a quién me agarro cuando sufro? Lo que más tranquilidad nos da en esta vida es sentirnos seguros, porque si algo nos pasa, desde que somos pequeños, un padre, una madre, un amigo, un profesor, alguien viene a rescatarte. Ahora, cuando te quedas en la nada, porque nadie puede aliviarte, ahí surge un miedo horrible. Y ahí es cuando uno tiene que volver a confiar. Y muchas veces la terapia me acuerdo de una niña que saqué de la prostitución en Madrid, una historia durísima, y me escribió una carta, la saqué justo antes de casarme, y el día de mi boda, me llegó 2 días antes de mi boda, me llegó una carta en la que me decía: gracias por haberme dado la oportunidad de volver a creer, de volver a confiar. Yo era muy joven, pero pensé, ¿qué concepto más bueno? Es decir, te curas cuando vuelves a confiar. Eso para mí es como un motivo de sanación, es que vuelves a confiar en la vida. Y que creo que también es importante, por ejemplo, lo que acabas de decir, que me acaba de dar también a mí una perspectiva diferente de verlo, porque a veces también pensamos, o yo pensaba, que el trauma tenía que ser algo excesivamente doloroso para que fuese trauma, ¿no? O sea, como que hasta yo mismo reconocer que tenía un trauma en ese aspecto era como difícil, porque pues bueno, no es tan malo comparado con otra gente. Entonces, no, tiendes como a ponerle un estigma diferente al tuyo para minimizar el poder que tiene. Y lo otro que también no sabía, que los traumas se podían crear de adultos. Pensaba que solamente se creaban en la infancia. No, hay traumas. Por ejemplo, nosotros en España hace un poco más de un mes hemos tenido una situación crítica por unas tormentas. Yo sé que aquí en Estados Unidos esto pasa constantemente, pero en España la Dana, pues ha fallecido mucha gente, se ha destrozado pueblos, una situación crítica. Y una de las cosas que yo explicaba es, ojo al trauma. El trauma de esta gente mayor, porque es gente que vive en su pueblo tranquilamente, que va cada día a su farmacia, a su negocio, a su bar del pueblo, y de repente todo se ha roto, todo se ha destruido. O sea, el trauma puede surgir de mayor, pero cuando es de pequeño, como te estás forjando los cimientos emocionales de ese niño, suelen tener un impacto mucho mayor, porque hay una persona que tiene la base de la resiliencia. La resiliencia es un concepto maravilloso, que es el que nos da el mensaje de esperanza, que es que a pesar del trauma, tú puedes salir fortalecido de él, porque el cerebro tiene mecanismos para superarse, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son esos mecanismos? Haberle dado a ese niño desde pequeño un apego seguro, es decir, que se sienta querido de forma segura. 2, capacidad para saber comunicarse. O sea, yo a los niños, a los padres, intento con mis hijos, me sale a veces mejor y a veces peor, que te cuenten las cosas. Su mundo, aunque para tu mundo pues no tiene sentido. Mamá, oye, me ha pegado una patada en el colegio, me ha insultado. Que tú sueles relativizar como, bueno. Pero ese niño, si desde pequeño se ha abierto ese canal de comunicación, ese niño con 14, ese chico con 14, ese muchacho de 20, te viene cuando lo necesita. Es decir, la clave está en haber creado un mecanismo de comunicación. Los grandes traumas de la infancia que yo he visto en mi vida, los peores traumas, tenían que ver con que el canal de comunicación con las figuras de apego, con los cuidadores, se había destruido. Entonces, tip fácil, para padres, escuchar a los hijos. Escúchales, sin el móvil, sin el celular delante. ¿Cómo estás? ¿Cómo ir al colegio? ¿Con quién te llevas mejor? ¿Cómo se llaman tus amigos? El profesor, la profesora. ¿Quién juega mejor a esto? ¿Quién es más rápido? O sea, intentar estar metido en su mundo, porque el día que les pase algo, si te lo cuentan, el trauma es mucho menor. Y eso hace que la personalidad se forje bien. Cuando llega el trauma de mayor, si has tenido esas buenas herramientas, es más fácil superar el trauma. Pero si has vivido en soledad, si has vivido sin buenos apegos, si no te sabes comunicar, las consecuencias físicas y psicológicas son mucho mayores. Wow. Estaba pensando en algo cuando estabas hablando, porque normalmente siento que es como así, ¿no? Si nos pasa algo negativo, un puntito negro, y todo lo blanco es lo positivo, las cosas que estamos agradecidos, lo que está lleno el vaso. Pero tendemos normalmente a ver es el puntito negro, no importa lo chiquitito que sea, pero siempre nos enfocamos en el punto negro. ¿Por qué? La mente va directamente
a lo malo, a lo que le falta al vaso? Bueno, porque el cerebro está diseñado para la supervivencia. O sea, lo decíamos al principio, es decir, tenemos mecanismos muy importantes desde la antigüedad para poder sobrevivir al dinosaurio, al león, al nómada, a la tribu, a las guerras. Entonces, en ese cerebro que está en la vida, en la naturaleza, en el campo, de repente aparecía un ruido, el ruido de unos caballos, de espadas, de bombas, y entonces tú de repente, en medio de todo eso, tienes que tener la capacidad de supervivencia. Es decir, tienes que tener la capacidad de detectar una posible amenaza. Lo malo es cuando tú empiezas a detectar puntos aunque no los haya. Ese es el problema. Y cuando vivimos constantemente en alerta, todo se convierte en una amenaza. El tráfico es una amenaza, las malas caras de la gente. La cosa que explico en el libro es que, claro, el problema, y podemos si quieres entrar en el tema de la cuerda del placer-dolor, ¿qué es lo que nos ha sucedido ahora? O sea, siempre ha pasado cosas malas. El problema es cómo gestionábamos las cosas malas. Pues hay una guerra, pues a la guerra. Pues hay un tema, pues a esto. A solucionarlo. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que vivimos en una sociedad que vive inundada de placer instantáneo, de gratificación instantánea. Es decir, la gratificación instantánea está regulada por la dopamina, que es la hormona del placer. Maravillosa, nuestra dopamina, me encanta. Ahí la tenemos, dopamina, cortisol y la Mira, oxitocina. me gustan los colores, rosita con la oxitocina. Está muy bien elegido el color. Este hombre sabe de imagen, ¿eh? Este hombre sabe. Y entonces, la dopamina es una hormona maravillosa porque es la que nos ayuda a levantarnos cada mañana y decir, oye, me apetece el día. O sea, tengo una comida rica con un amigo, me apetece hoy probar este vino, voy a preparar este regalo para alguien por su cumpleaños. Es decir, la dopamina está envuelta en recompensa, sorpresa, placer, comida, sexo, por supuesto. Lo que pasa es que las drogas han hackeado este sistema de recompensa. Drogas que conocemos con nombre y apellido, de las que entran por la nariz, por la boca y por la vena, pero es que desde hace muchos años hay drogas diseñadas para entrar por los ojos que liberan nuestro sistema dopaminérgico y modifican nuestra capacidad de sentir el placer. ¿Cómo sucede esto? Todos estamos envueltos en una rueda dopaminérgica. El que fuma, el que bebe, el que come, procesados, azúcar, TikTok, porno, apostar online, cocaína, setas, no sé qué. O sea, todo ello es liberación de dopamina. ¿Pero qué sucede? La dopamina, hormona fundamental, maravillosa, se libera entre las dos neuronas. Es decir, está la cabeza de la neurona, luego está la cola de la neurona y las patitas se abren unas vesículas, suelta dopamina. La neurona siguiente tiene una serie de receptores de dopamina que recibe el mensaje y excita a la siguiente neurona, ¿vale? Excitación, 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 excitación. Al cerebro le encanta la excitación, a la neurona le encanta, le gusta ese movimiento y va avisando a las otras neuronas de que algo bueno ha sucedido. Primer punto, el cerebro recuerda lo que le calma, excita y da placer. Por tanto, yo tiendo a repetir lo que me libera dopamina. Porque me gusta, voy a un restaurante rico y digo, hay que volver. Porque he liberado dopamina. Voy a un viaje, tengo una experiencia, me voy de compras un día con amigas, me río, me lo paso bien, me comprar dopamina, no sé qué tal, y digo, hay que volver a hacer este plan. O sea, quiero repetir lo que me calma, excita y da placer, es decir, lo que me libera dopamina. ¿Cuál es el tema? Que mi organismo busca constantemente protegerme de los excesos. Si tengo alta la temperatura, si tengo alta la glucosa. Y entonces hay mecanismos, hay receptores en el cuerpo que van buscando hacer esa homeostasis, ese equilibrio. Yo doy siempre el ejemplo del azúcar porque se entiende muy fácil. Te comes caramelos, tienes un pico de azúcar y de repente tu insulina empieza a trabajar para bajar ese nivel de azúcar. Bueno, pues mi cerebro no quiere que yo esté intoxicado de dopamina porque sabe que me puedo convertir en un adicto. Y no quiere que yo sea un adicto, porque sabe que eso es una enfermedad muy grave. Y cualquiera que conozca problemas de adicciones sabe que te metes ahí y, ojo, lo que tardas en superar ese problema. Entonces, ¿qué hace? Me empieza a proteger. ¿Cómo? Lo primero que hace es que imagínate que la neurona receptora tiene 10 receptores de dopamina. 10. Dice, bueno, pues a partir de ahora, en vez de transmitir la información a través de estos 10 receptores, voy a quitar 5 y en vez de transmitir el 100%, transmito el 50%. Es decir, voy a transmitir menos excitación para proteger el cerebro. Pero ¿qué pasa? Que ese chico, esa chica que ha consumido lo que sea, ha vivido una intensidad de 100 y sabe lo que le excita y lo que le da placer. Por lo tanto, necesita más dosis para sentir lo mismo. Todas las drogas del mundo, incluidos algunos fármacos, funcionan con fenómenos de tolerancia. Llega un momento que la misma dosis de cocaína, de marihuana, de tabaco, de pornografía, de alcohol, ya no te hace nada. Y entonces vas necesitando más.
Esto es por los O receptores. sea, primero es un chocolate, después son 2, después 3, para crear la misma cantidad de Esto dopamina en tu cuerpo. Esto es. Wow. Esto es lo típico, el caso fácil es el alcohol. O sea, hay gente que te dice, no, yo ya con 10 tragos no estoy bien. Claro, para ya llegar a esa especie de subidón. Lo siguiente es, que esto que lo hemos hablado tú y yo antes, ¿quién es el que hace de equilibrio el exceso de dopamina, de placer? El dolor. En el libro lo comparo con una cuerda y entonces me extraña que no hayas traído una cuerda. Con lo visual Pues. no me extraña que nos hubiésemos puesto a tirar tú y yo de la cuerda. Nos hubiésemos puesto a tirar tú y yo de la cuerda. Mira, así, tenemos aquí La gomita corazón. está. Exacto. Esto. Mira. Pues tú tiras ahí, placer, 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 placer. Y llega un momento que aquí, para equilibrar, yo empiezo a tirar con el dolor, 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 dolor. Y empieza a haber moléculas de dolor aquí. ¿Qué sucede? Que en estas moléculas de dolor hacen que llega un momento que tú ya no consumes buscando placer, sino esquivando el dolor. Cuando yo leí el tema del placer-dolor, son unas vías aferentes en el cerebro, en la médula espinal, cómo llegan. Es un tema súper complejo, pero de modo sencillo, para que todos lo entendamos, adictos al placer, adictos a la dopamina, nos convertimos en intolerantes al dolor. Y como aquí todo empieza a doler, estoy hipersensible al dolor. Todo molesta, todo duele, todo irrita, todo. O sea, no lo puedo soportar. No lo puedo soportar. Entonces, la sociedad de hoy en día es una sociedad frágil. Una sociedad donde todo nos molesta. Y el tercer punto es lo que en el libro llamo las carreteras dopaminérgicas. Si tú por la noche te lees un libro bueno, pues por la carretera de tu hábito de lectura circulan 100 bolitas de dopamina, porque está muy bien, te gusta la novela, te gusta el libro, pero si tú pasas a ver series, las series son 500 bolitas y encima te enganchan. Está diseñado para ser dopaminérgico. Cuando tú vuelves a la novela te parece aburrida, porque deja de circular bolitas de dopamina. Esto pasa con la comida, esto pasa con el sexo y la pornografía, que es uno de los grandes temas. Es decir, la primera causa de disfunción sexual en las parejas hoy en día es el tema del consumo de la pornografía, porque claro, la pornografía es ciencia ficción. Luego tú te encuentras con tu pareja o con la persona con que mantengas relaciones y claro, lo que tú estás viviendo ahí, que la pornografía son miles de bolitas circulando porque está diseñado para ser así. Y luego la vida real, pues a veces la vida real no es tan dopaminérgica y luego ya no te digo nada si en la pareja tienes que entender los tiempos del otro o de la otra, cómo funcionan. Eso lo explico mucho a los jóvenes, chicos jóvenes que ven pornografía. Le digo, oye, es que cuando te topes con una mujer, es que la mujer no funciona así, es que son otros tiempos. Entonces hay una sensación de frustración porque lo que nos están enseñando es ultra dopaminérgico y luego la vida real. ¿Qué pasa? Que adictos a la dopamina, la vida real se nos hace aburrida. No, necesitamos más intensidad. Decíamos tú y antes que Miami es francamente dopaminérgico. O sea, yo tengo la sensación de que estoy metida en una película de ciencia ficción. Si no llegas en moto a un evento, ya no estás en nada. Total. Es la mejor anécdota. Pero yo ayer veía por las calles los coches que digo, debe ser de una peli que van a ir a grabar ahora, el set de rodaje. Una especie de coche gigantesco, digo, lo grabé para enseñárselo a mis niños, ¿no? Pero adictos a la dopamina, la vida real se nos hace muy dura. Y claro, al final nuestro contacto con la realidad es la vida real. Y entonces, claro, adictos a la gratificación instantánea es que yo quiero sentir placer a la hora que quiera. Quiero comida a domicilio, quiero porno, quiero conocer a alguien y quedar con él o ella, esta persona, y mantener relaciones sexuales, quiero encargar algo por internet y que me llegue esta tarde. Es decir, quiero algo y lo tengo ya. Pero claro, los dos temas que en la vida real nos generan mayor plenitud, bienestar o lo que llamamos felicidad, son del amor y del trabajo. El amor de pareja, de amigos, de padres, de hijos, y el trabajo, da igual el que sea, ama de casa, veterinario, periodista, médico, enfermera, camarera, me da igual. Pero ninguno de los dos es a base de gratificación instantánea. Ninguno de los dos es a base de gratificación instantánea. Necesito constancia, perseverancia, saber pedir perdón, saber frenar, volver a examinar lo que tengo delante, reconducir mis relaciones familiares, de pareja, de matrimonio, volver a reconducir mi trabajo profesional, cambiar mi currículum. Todo eso no es a base de dopamina rápida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me tengo que enfrentar al amor y al trabajo, siento una enorme frustración. Y entonces no lo sé gestionar bien. Entonces, las parejas, los matrimonios, unos problemones en el trabajo. Pero claro, es que adictos al placer, esto que es la base de que la vida tenga un poco de sentido, que es lo que yo hago cada día con mi vida y cómo me llevo con las personas que me rodean, se me convierte en algo insoportable. Wow, y lo que acabas de decir también sobre que lo que hacemos todo el tiempo estamos tratando de evitar el dolor en vez de acercarnos al placer, me lleva mucho a pensar
yo sufrí de mucho sobrepeso en mucho tiempo. Tenía 150 libras encima. Oh. Y en ese momento, ya llegó un momento donde yo me sentía quizás tan solo, no tenía amigos, no me sentía parte de la sociedad, me sentía con poca autoestima, me pesaba todo, no me veía las partes íntimas, cualquier cantidad de cosas que yo ya comía más por evitar estar solo, No, claro. más por evitar, ¿no? Como que sentir ese dolor que porque de verdad quería comer dulce. Entonces no me estaba acercando al placer de que qué rico, estoy comiéndome este chocolate. Era más por autosabotaje y por culpa. Bueno. Y hacemos una pausa para hablarte de Yes You Can Medical. En Yes You Can hemos ayudado a millones de personas a transformar su vida, a cambiar. Por eso damos un paso más para ayudarte en tu transformación. Siempre estamos buscando la mejor tecnología, siempre estamos buscando la innovación. Yes You Can Medical es un programa que va a combinar la ciencia médica avanzada para ofrecerte una solución completa para tus metas de pérdida de peso. Fíjense que estamos usando medicamentos clínicamente comprobados. Estoy seguro que usted en las noticias ha escuchado sobre semaglutide, conocidos como Ozempic, conocido como Mounjaro, Wegovy, que no son una trampa, son ciencia. Estos medicamentos son GLP-1, van a imitar una hormona que regula el apetito. Literalmente dicen que no te va a dar hambre. Ralentiza la digestión y también te va a ayudar a perder peso de manera segura y eficaz. Por supuesto, bajo supervisión médica. Con Yes You Can Medical no solamente tendrás un equipo médico allí a tu lado apoyándote, sino también el apoyo de nuestros suplementos naturales para que puedas asegurar una transformación a largo plazo. Si tú estás lista para tomar el control de tu salud, visita en este momento yesyoucanmedical.com y agenda tu cita médica. Esa consulta inicial va a ser completamente gratuita. Es momento de transformar tu vida. Ahora con yesyoucanmedical.com. Cosa muy importante es que hay comida, hay hambre, hay una alimentación emocional. Es decir, a veces comemos porque nos necesitamos nutrir, y otras veces comemos porque estamos en un ambiente social, pero otras veces comemos para vaciar o para acallar emociones que no sabemos gestionar. Es decir, la soledad, el enfado, la rabia, el estrés. Y tú has dicho una cosa, o sea, hay un momento que yo ya no consumo porque me parezcan ricas las patatas fritas, las hamburguesas o las gominolas. Yo ya como porque no soporto el malestar. Llevado un caso para que la gente lo entienda muy, muy bien. La gente que tiene un problema serio con el alcohol ya no consume porque el alcohol le parezca riquísimo y le encanta el sabor del ron, del tequila, del vino, de la cerveza. Es que no soporta el síndrome de abstinencia. O sea, consume para paliar el síndrome de abstinencia, que es como el paradigma más extremo del otro lado de la cuerda, que es que de repente todo lo que tiene que ver con ese malestar del síndrome de abstinencia, que tiene síntomas físicos, taquicardia, sudoración, angustia, el síndrome de abstinencia es horroroso. De hecho, una persona que deja de consumir alcohol no le puedes hacer consumir alcohol de golpe, tienes que hacer un tratamiento, porque el síndrome de abstinencia es de película de terror. Pero esa persona, cuando consume, y tú le preguntas, te dice, no, o sea, ya no es porque me parezca riquísimo este vino, si es que al final se acaban bebiendo cualquier cosa con tal de paliar. Y esto pasa con el alcohol, por supuesto, pasa con muchísimas drogas. Con el celular, ahorita, si tú estás en un alto, en una luz roja, ¿no? ¿Qué haces? Lo primero que haces es, porque no quieres estar sin hacer nada, estás en un ascensor y no quieres decirle hola a nadie, agarras el celular. ¿Cómo uno hace para lidiar con el aburrimiento? Porque la diferencia entre divagar, que me dio mucha paz cuando leí eso. Porque tú divagas un montón, aquí. Oye, sí. Un montón, pero además me autosaboteo cada vez que digo, no estoy haciendo nada, tengo que hacer algo, tengo que mantenerme ocupado. Y me encantó leer eso. Igual me encantó la idea del FOMO versus JOMO. O sea, Marian dice algo maravilloso, que fear of missing out, que es ese miedo que tienes cuando ves a todos tus amigos de fiesta y viernes por la noche y tú estás en la casa, que no te invitaron, no saliste, no te ves así de Instagram, y de pronto ella da una idea maravillosa que es joy of missing out. Es más bien que disfrutes ese placer de, ¿sabes qué? Qué cool que yo no fui, qué cool que no me invitaron. Una idea espectacular, Marian. Bueno, es que me pareció, o sea, porque es que hay un momento que está la cantidad. Yo el otro día cuando dije que estaba 36 horas en Miami, surgieron 100 planes. Y todo, me hacía gracia, todo el mundo decía, it's the place to be, ¿no? Hay un evento de arte, hay un evento de no sé qué, va fulanito y tal. Y dije, mira, yo me voy a quedar en el hotel cenando en un algo rico aquí. Y entonces dejé el teléfono en la habitación y todo era
hay que estar en este plan. Digo, ay, no, o sea, yo estoy agotada, digo yo. Pero claro, eso requiere mucha libertad interior, ¿eh? Y cuesta una barbaridad, y más en este mundo que nos ha tocado vivir. En el libro hay una cosa en la que explico, y yo creo que es, si la gente sabe que eso es bueno, intentar al menos decir, bueno, pues me lo permito, que es que haya momentos de pausa sin culpa. No hay que hacer nada. O sea, todos nos han educado de cierta manera en que la pérdida de tiempo era mala. Y aprovecha el momento. El carpe diem ¿no? Que yo no digo que sea malo. Lo que pasa es que lo hemos llevado al extremo. O sea, hay que aprovechar cada instante, porque si yo voy y está el semáforo en rojo, o estoy esperando el autobús, o estoy en los gueos, parece que siempre tengo que ser ejecutivo. Y encima, como las redes y internet y la pantalla te da la sensación de estar siendo súper ejecutivo, porque estoy viendo si hay promoción en ropa de niños, porque hay las rebajas, porque en estos momentos estoy viendo el clima, porque es importantísimo que yo esté informado sobre el clima. O sea, quiero decir, estoy viendo si en la cuenta del banco me han devuelto el dinero de no sé qué. O sea, el teléfono te hace pensar que estás ocupado haciendo algo súper productivo. O sea, esto es una cosa que es... Porque si encima estás viendo unas fotos de tus amigos, dices, hombre, me estoy informando de cómo están para que luego yo pueda decirles que bien te vi el otro día no sé dónde. O sea, el cerebro para eso es muy listo. Entonces, o sea, nunca te dice, estás perdiendo el tiempo haciendo todo esto. Al revés, te dice, oye, tú estás haciendo check de temas importantes, oye, te estás informando. ¿Qué haces cuando entra ese momento que estás ahí, quieres agarrar el celular? ¿Qué hace uno para no sufrir la tentación? Primero decir, me han dicho, como al que le dicen que el deporte es bueno, como al que le dicen que tiene que comer todos los días un aguacate, o sea, por decirte algo, ¿no? O sea, me han dicho que esto es bueno, me voy a fiar. O sea, me voy a fiar y voy a ver qué pasa. Entonces, hay una vergüenza atroz al darte cuenta que no puedes evitarlo. O sea, hay un momento de tal vergüenza que dices, porque si no eres consciente, te da igual porque está todo el mundo haciendo lo mismo. Pero si a ti alguien te dice, a la gente que nos está escuchando, intenta cuando tengas ganas irrefrenables de agarrar tu móvil, tu celular, y no lo hagas, obsérvate, me pareces un drogadicto. O sea, empiezas a ver como una inquietud, o sea, hay una cosa dentro de ti, como mono, y puedes resistir 10 segundos, pero es que hay un momento que dices, bueno, un poquito solo, un poquito, y ya está. O sea, es una cosa, yo a veces doy el ejemplo porque el otro día lo hablaba en una conferencia y uno preguntó una cosa que me pareció muy... Dice, yo estoy en un restaurante con mis amigos, mis colegas de trabajo y tal, y de repente empiezo, voy a mirar a ver si ha llegado algo. No lo mires, estás comiendo con tus amigos. Me gustaría mirarlo. No debo mirarlo. Estoy bien con ellos. Tu voz interior. Entonces, ¿qué tal? Y acabo yéndome al baño a mirar no sé bien qué. Y digo, ¿pero por qué me he venido al baño a mirar para que nadie vea que yo estoy enganchado al móvil? Entonces, madre mía, yo una de las cosas que digo es, intenta, quitarte las notificaciones de la pantalla. Esto, la primera semana hay síndrome de abstinencia. Y entonces vives angustiado, crees que no te estás enterando de lo que está pasando en el mundo digital. Pero cuando empiezan a pasar los días, de repente, pues te enteras de las cosas cuando te llaman. Y entonces tú empiezas a dominar el dispositivo y no el a ti. No olvidemos que es mucho más fácil secuestrar nuestros instintos a que nosotros los dominemos. Entonces hay un momento dado en el que está ahí, está apagado, no ves nada, y está ahí. Y entonces dices, espérate, está ahí. Porque siempre llega algo. Porque la notificación, porque yo estoy metida en tropecientos grupos de fútbol, hijos, no sé qué. Entonces siempre, por llegar, siempre llega algo. Pero claro, cada vez que hay una alerta, lo que yo tardo en volver a estar en mi equilibrio, corteza prefrontal, dopamina, sistema de recompensa alineado, son... Pero imagínate si estás todo el día enganchado. Entonces, una de las cosas que yo digo es, cuando lo veas, estás ahí. Yo te controlo, yo te digo, y ahora me viene bien simplemente mirar al semáforo. Me han dicho que esto es bueno y voy a probar. Y entonces te enfrentas a tu propio enganche al dispositivo. Y entonces es cuando te das cuenta y dices, ¿qué me está pasando? O sea, soy incapaz. Y empiezas a negociar contigo mismo, un poquito solo. Vamos a mirar un poco, vamos. Una foto, un WhatsApp. Es importantísimo que me meta porque tengo que ver si me han contestado. O sea, y empieza como una especie de discurso interior. Y entonces, el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. Y lo que nos llega se llaman alertas. Ojo, ¿eh? Entonces, el ser humano está diseñado para vivir a veces en modo alerta, pero ser capaz de desconectar, frenar, aburrirse, divagar, para volver a preparar el organismo y volver a subir. Si yo solo estoy todo el día enganchado, cuando yo tengo que crear, resolver, encontrar el sentido de mi vida, no puedo, porque me entra la angustia. Entonces, momentos en los que dices, vale, he decidido que a partir de ahora, como primer propósito, en el coche, en el carro, yendo a los sitios, no lo voy a mirar. Hasta que no llegue al destino. Aunque esté parado, como tipo aquí en esta ciudad que tiene unos tráficos horrorosos, aunque esté parado 20 minutos delante, no lo meto. Y lo único que hago es observar a la gente en su coche. Y observar y mirar a las nubes, incluso si quiero me pongo música, pero no lo miro.
y me reeduco, recableo mi cerebro. Es un recableado neuronal, un poco esa reconquista. Que literalmente hablas de eso totalmente acá. Para irnos, Marianne. Oh my God, tengo 782 preguntas más. Pero para la próxima. En mayo hacemos Nos sentamos. Aquí, ¿cómo? A mí me encanta hacer detox. ¿Cómo hago un detox de cortisol, de dopamina? ¿Qué debo de tener más? ¿Qué debo de tener menos? En esta fórmula maravillosa, tú hablas en Recupera tu mente, reconquista tu vida de esto. ¿Cómo realmente yo puedo echarle más oxitocina a mi vida? ¿Cuánto de dopamina necesito? ¿Y cómo trato de eliminar esto que está acá tan tóxico de mi vida? O sea, me haces una pregunta muy buena. La realidad es que la dopamina, acordémonos que es buena, y el cortisol es bueno. O sea, es decir, partimos de la base que son dos sustancias necesarias para la supervivencia. Por tanto, no es que yo me quede sin cortisol. El cortisol es cíclico. Por las mañanas tiene su pico más alto y a lo largo del día baja. Y cuando empieza a bajar, muy relacionado con la luz, se empieza a estimular la melatonina, que es la que me induce al sueño. Por lo tanto, el cortisol me ayuda a descansar, pero es necesario que tenga ese ritmo cíclico. Lo malo es cuando mi cerebro está constantemente en alerta, porque todo es una amenaza. Ni duermo bien. Tú ten en cuenta que cuando el cortisol está diseñado para que el sistema inmune pueda hacer frente a los desafíos, a las lesiones. Pero si yo vivo intoxicado de este cortisol constante, el sistema inmune se daña y yo me empiezo a inflamar. O sea, es que estamos hablando de una cosa muy importante. Entonces, primero, conocerme. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi forma de ser? ¿Soy tímido? ¿Soy extrovertido? ¿Soy obsesivo? ¿Soy perfeccionista? ¿Soy depresivo? ¿Soy de alta sensibilidad? Es decir, vamos a ver, ¿cómo es mi forma de ser? ¿Cómo creo que? Tres cosas, No divagar en demasiadas. ¿En quién me convierto yo cuando estoy intoxicado de cortisol? Me convierto, el de alta sensibilidad se convierte en una persona vulnerable. El tímido se bloquea. El que le da muchas vueltas a las cosas entra en pensamientos rumiativos. El impulsivo se convierte en agresivo. Entonces, me he convertido. ¿Cómo somatizo? ¿Cómo se me lleva esto al cuerpo? Pues mira, en la espalda, la boca, es que sangro, es que tengo migrañas, es que tengo tinnitus en el oído y me pica, se me duermen las manos. ¿Cómo somatizo o cómo lo llevo a la mente? Estoy irritable, fallos de memoria, tengo insomnio, tengo ataques de ansiedad, tengo ideas de suicidio, ¿vale? O sea, me hago como un esquema. Déjame un segundín esto que te lo voy a poner yo aquí, que me gusta. A ver, y entonces yo digo, mira, tenemos aquí a Ale, y entonces aquí pongo yo. Estas son mis tres formas de ser, ¿no? Yo diría que tú eres una persona de alta sensibilidad, si en modo ya como estamos en terapia ya te lo pongo. Eres una persona ordenada y un pelín obsesiva. Vamos a poner estas dos, ¿no? Y entonces decimos, ante el estrés, es decir, ante el estrés crónico, este se convierte en una persona vulnerable. La persona ordenada tiene fijaciones. Esto tengo que hacer. Imagínate que añadimos aquí que hay un fondo obsesivo de pensamiento. Y entonces aquí entro en voz interior negativa. Y entonces yo aquí suelo decir, ¿cómo somatizo, no? ¿Tú somatizas en el cuerpo? Un dolor de espalda en la ciática. Espalda. Y tú imagínate que dice... Y dolor de estómago. Y estómago. No como. ¿Y a nivel emocional? Me pongo ¿Triste? agresivo. Y a ver siempre lo que está mal, lo que hace falta arreglar. Y el pensamiento negativo. Entonces, la pregunta clave para empezar es decir, ¿qué me pone el cortisol crónico? ¿Qué me sube esto? Es la relación con mi padre, es el tráfico, es la tristeza, ¿qué es? Es el trauma sin resolver. Todos tenemos una lista de temillas. Entonces, identificar qué es aquello que me activa esto y identificar qué es aquello que me repara. Te repara pues tu relación. Estar en el mar, estar con mi esposo, estar con mi perro. O sea, el perro que es pura oxitocina y tal. Entonces, hay que dedicar más tiempo a lo que nos ayuda, a lo que nos hace bien, a lo que nos regula el cortisol. Y decir, ¿cuáles son mis vías de escape? Porque cuando estamos en modo alerta crónico, mi cerebro busca la vía de escape dopaminérgica, porque como no quiere sufrir, porque acordémonos que el cerebro no quiere el dolor, ¿cuál es mi vía dopaminérgica? Es Instagram, es la comida, es el alcohol, es comprar online, es apostar por internet, los bitcoins. Trabajar. Trabajar, bueno, es que el workaholic. No dormir. Entonces, todo ello, decir, vale, esta es mi vía de escape, esto es lo que me sube el cortisol y esto es lo que me repara. Lo que me repara, lo más sano en general, tiene que ver con cuidarme, con conectar bien con la naturaleza, con hacer deporte, con repararme en el sueño y con esto, Rosita. Y es con potenciar lo que libera oxitocina. Los abrazos, el amor, los vínculos, los amigos, la vida real. La vida real. Los vínculos en la vida real. Porque la vida virtual,
bueno, nos salvó durante la pandemia y está bien. O sea, quiero decir, está bien poder de repente, gracias a Dios, o sea, gracias a esto vamos a poder llegar a mucha gente y me encanta. Pero cuando uno se tiene que reparar de verdad, tiene que volver a esa persona que te ayuda, que te ampara, que te quiere, que no te juzga, que te transmite paz cuando tú estás en guerra interior. Eso es una de las claves de la oxitocina. Y pues puede ser el animal, puede ser el masaje, puede ser el abrazo, puede ser el amor de la abuela. Ayer una persona me hablaba de su abuela, de su abuelo, los nietos. Ayer otra persona me decía, no, mis nietos, ¿no? O sea, ahora mi bálsamo son la oxitocina de los nietos que vienen, ¡abuelo! Y vienen absolutamente felices y les encantan. Entonces, para mí es súper importante que nos conozcamos, dedicar más tiempo a lo que nos sana, a lo que protege nuestro cerebro y entender lo que nos está sucediendo, el diagnóstico de nuestro tiempo, intoxicados de cortisol, intoxicados de dopamina y con una profunda crisis de atención. Si estas 3 cosas las diagnosticamos, como todo en esta vida, a ti te dijeron, oye, peso, sobrepeso, pues hay que hacerle frente. ¿Cómo le hago frente? Freno, decido que quiero cambiar ciertos hábitos de mi vida, introduzco rutinas vitamínicas, empiezo a dormir bien y empiezo a replantearme cuál es el rumbo que tengo. Y en el momento que yo empiezo a replantearme el rumbo de mi vida y hacerme preguntas sobre mi vida, la trascendencia que hay después de la muerte, o sea, preguntas, ya está, estoy encaminado. Y habrá momentos mejores o peores, pero estoy en el camino. Qué maravilla, Marian, gracias. Gracias a ti. Gracias, Alejandro. estoy feliz. Esto, el año pasado, decreté que ibas a estar aquí y aquí estás. Gracias. Esto es alguito Ay, para por ti. favor. O sea, no es normal lo de este hombre. Me encanta. Abre, por favor, eso que está ahí porque hay mucha dopamina para ti. No, escúchame una cosa. Te han dicho, ¿no? Que me fascina el chocolate, ¿no? Ay, Te lo he dicho. Pero escúchame, esto yo me lo llevo a Madrid. Pero me lo llevo así. Madrid. Pero voy abrazada a esto en el avión. O sea, me lo llevo. Cuando yo entre, yo quiero poner esto, lo voy a poner en mi despacho. para Son acordarme. flores que duran por siempre. Bueno, me encanta, Alejandro, es un regalazo, me encanta y encima este color azul que me parece maravilloso. Sabes que como como puedes observar y soy de colorines, me encanta que lo hayas hecho de este color con estos bombones. O sea que millones de gracias, ojalá podamos seguir hablando. Nos vemos pronto Porque yo aquí. se me han Gracias. quedado como 5 sistemas en el tintero para seguir hablando y la próxima vez aquí en Miami, si es posible, volvernos a encontrar y te agradezco de corazón tu cariño. Feliz y luego por estar ya en mayo en esa conferencia maravillosa que vamos a disfrutar en Nueva York y aquí en Miami. Así que gracias por tu tiempo y gracias por todos tus conocimientos que ayudan a tantos millones de personas. Gracias. Alejandro. Muchas Gracias por ser mi terapeuta también. Se me ha encantado. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a usted. Un besito.